Bueno, muy bienvenidos a todos. Damos comienzo a este diálogo, entrevista, que denominamos con el título Rol de la energía nuclear en la transición energética, situación actual en un nuevo contexto internacional. Bueno, los participantes nos acompañan el doctor Alfredo Caro. Bueno, Alfredo es físico y doctor en ciencia de los materiales y actualmente profesor investigador de la Universidad de George Washington en Estados Unidos, país donde reside. Bueno, nos acompaña también a modo de entrevistador el especialista ingeniero Daniel Fertonani, que es el director de la carrera de especialización en gestión de la energía. Y bueno, mi nombre es Lucas Brueras, que voy a actuar de moderador y soy secretario de Relaciones con el Medio de la Facultad de Ingeniería Química. Bueno, más que nada vamos a empezar con un espacio de preguntas, así que bueno, vamos a ir desarrollando. En primera instancia, como para arrancar y antes que nada, después de darle paso a nuestro especialista, Daniel, que haga las preguntas más inherentes a lo técnico, yo quisiera que Alfredo nos cuente un poquito sobre un breve resumen de su vida, de su historia, de dónde nació, qué estudió, cómo se despertó su pasión por la ciencia y demás, y bueno, hasta el lugar donde hoy desempeña sus actividades. Bueno, gracias. Primero les agradezco la invitación y la oportunidad que me dan de hablar y con estudiantes. Es lindo, yo vengo a Argentina seguido y tener estos contactos a mí me gratifican, así que yo les agradezco la oportunidad. Ojalá que lo que yo diga hoy les sirva a alguno para contribuir a la definición de su vocación o buscar en qué direcciones quiere dedicar el esfuerzo. Yo tenía 15 años cuando mi papá me llevó a Bariloche y por primera vez, mi papá era botánico y recorría el país juntando plantas y yo lo recorrí todas las provincias con él cuando era chico. Y a los 15 años me dejó en la puerta del Centro Atómico Bariloche para que yo baje y pregunte sobre el Instituto Balseiro. Me recibió allí un estudiante recién graduado y yo en ese momento dije, yo voy a venir aquí. 5 años más tarde, a los 20 años, claro, después de iniciar los estudios de física en La Plata, fui a Bariloche con una beca. Me recibí en el año 76. Fue un año difícil para la Argentina el 76, y más o menos sin haberlo planeado, mi señor y yo, que también es física de allí, nos fuimos a Suiza a hacer el doctorado. Suiza, un país pequeño pero riquísimo. Y allí empecé entonces a estudiar materiales nucleares en Suiza. Hice mi tesis, hice un postdoc y volví porque inmediatamente cuando mi señora terminó su tesis, la idea era volver a Argentina. Volvíamos al día siguiente que ella rindió su tesis. Y allí con un cargo del CONICET, un cargo en la CONEA, inicié mi vida profesional después del doctorado y del postdoc, fui profesor asistente en el Instituto Balseiro, y todo iba bien hasta que llegó la crisis del final del gobierno de Alfonsín. Yo volví en el 83, después de la tesis, una época extraordinaria para Argentina, porque con la democracia se come, se educa, ¿se acuerdan? Los más jóvenes lo conocen eso, pero para mi generación, en ese año, yo tenía 30 años y Alfonsín prometía cosas magníficas. Volvimos con mucho entusiasmo y pocos años después tuvimos dificultades económicas muy fuertes en el final del gobierno de Alfonsín y nos fuimos de nuevo a Suiza, pero esta vez a la Suiza alemana. Y yo ahí trabajé entonces en un instituto nuclear, como los centros atómicos de Argentina, que se llama Paul Scherrer Institute, en la Suiza alemana, cerca de Zúrich. Y ahí trabajé en el programa europeo de fusión nuclear, materiales para fusión nuclear. Si hoy tenemos la oportunidad, vamos a hablar un poco de la fusión, que es algo extraordinario. Fuimos por un año, pero nos quedamos 6. Y en el año 93, el que era presidente de la Comisión de Energía Atómica me ofreció la dirección del Instituto Balseiro y la dirección del Centro Atómico Bariloche. Yo tenía 40 años, estaba muy bien instalado en Suiza con mi familia, mis 2 hijos en la escuela, un sistema de educación excelente en Suiza. Pero el desafío no lo podía rechazar, ¿verdad? Con 40 años, el ofrecimiento de esos 2 cargos era una oportunidad única. Así que volvimos a Argentina en el año 93. Y en el año 95 me echaron, digamos, porque si recuerdan ustedes, los más jóvenes tampoco lo recuerdan, pero en los años 90 hubo cambios muy grandes en Argentina, se privatizaba todo. Y el gobierno del presidente Menem quería privatizar las centrales nucleares.
Los que éramos funcionarios de CONEA nos oponíamos a eso, porque privatizar centrales nucleares que ya son medio viejas y son propiedad del Estado, no se había hecho en ningún país, se iba a fracasar. Eso decían las autoridades de CONEA. El gobierno insistía que no, el ministro Cavallo, entonces echaron a todas las autoridades de CONEA, inclusive a mí, y bueno, las centrales nunca pudieron ser privatizadas. Hoy en día, NASA, Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, es una sociedad del Estado, no se puede privatizar. Pero bueno, yo quedé sin eso. Después de 2 años de haber vuelto, se me frustró esa iniciativa, pero nos quedamos en Argentina hasta que mis hijos terminaron la secundaria, porque en la adolescencia no hay que mover a los jóvenes, porque se forma la personalidad y es dañino si uno los mueve. Entonces, cuando mi hijo menor terminó la secundaria, un par de meses después nos vinimos a Estados Unidos. Esa fue la tercera vez entonces que nos fuimos del país, nos fuimos 3 veces, volvimos 2. Pero esta última vez, hace 20 años atrás, fue la definitiva. Vivo en Estados Unidos y aquí trabajé en proyectos muy lindos en laboratorios nacionales, como los Centros Atómicos de Argentina, en Lawrence Livermore, en California, en un proyecto de fusión nuclear, pero versión norteamericana, que es muy distinta de la europea. Si hay tiempo, lo abarcaremos. Después trabajé en Los Álamos National Laboratory, un laboratorio histórico, el más grande de Estados Unidos, hermoso, también en materiales nucleares. Y finalmente aquí en Washington, en la National Science Foundation, que es el organismo que otorga el dinero para hacer investigación. Esta vez estaba yo del lado de los que dan el dinero en vez de los que los reciban. Y luego de eso entonces di un paso al costado, y ahora ya semi-retirado, soy Research Professor en George Washington University, lo cual me permite una afiliación para eventualmente tener grants o dinero de grants de organizaciones que financian, y para firmar mis papers o mis conferencias como profesor de la universidad, aunque yo ya no doy clase, estoy en edad de semi-retirado. Eso es en breve mi historia. Muchos viajes, la mayor parte de mi vida profesional en el exterior, pero unos 15 años muy fructíferos en Argentina y otros 30 en el exterior. Bueno, muy bien. Básicamente ligado prácticamente toda tu carrera profesional a la energía, de una o de otra manera ligado a la energía. Y hoy en el mundo hablar de energía y asociarla con el cambio climático es casi un hecho que no lo podemos dejar pasar, sobre todo después de todo lo que fueron las cumbres por el clima y el aumento de temperatura del planeta, las emisiones de dióxido y demás. Y en esta transición, ¿cómo estás viendo vos esta transición, esto que se pretende llegar con lo predicho por las Naciones Unidas y demás? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, hoy yo creo que el mayor problema que enfrenta la humanidad es el cambio climático, ¿no? Se prevé que va a tener resultados catastróficos y lo vemos ahora año a año en los noticieros cómo se va deteriorando el clima. La energía nuclear ha pasado por ciclos, ¿no? En los años 60 o 70 era la solución para todo. Luego vino un accidente en Estados Unidos en el año 76 y allí se afectó toda la credibilidad y se frenó la construcción. Luego vino otro accidente, el de Chernóbil, que también tremendamente afectó a la opinión pública. Y finalmente otro accidente en el 2011 en Fukushima, en Japón. Y todos esos accidentes, cada vez que había la tendencia a que venga de nuevo la energía nuclear, los accidentes esos han convertido a la opinión pública mayoritariamente opuesta y entonces han debilitado la expansión. Ahora, el cambio climático, y más aún ahora con la crisis en Europa, derivada de la invasión rusa, han vuelto a poner a la energía nuclear en el centro, porque en este cambio climático la manera de descarbonizar la atmósfera, claro está que el ideal sería con energías renovables, pero no alcanza o hace falta complemento para las fluctuaciones que tienen con el viento o con el sol, las energías renovables. Entonces hoy se piensa cada vez más que la energía nuclear sea una contribución inevitable al cambio climático, a apartarse de los combustibles fósiles. Es fácil de decir, pero la opinión, ustedes consideran conmigo, la opinión pública respecto a lo nuclear es fuertemente controversial. Hay gente a favor y gente fuertemente en contra con argumentos muy válidos. Entonces, ¿cómo va a ser esa transición energética? ¿Alcanza con hacer energías renovables de sol y viento? ¿La fusión jugará algún rol? La fusión le falta tecnológicamente. ¿Y la fisión? ¿Cómo está la fisión? ¿Qué rol tienen los pequeños reactores que hoy se piensa que son importantes respecto a los grandes, que son muy difíciles de construir porque son muy caros? Exploraremos algunos de esos puntos, pero en síntesis, la manera de descarbonizar la atmósfera completamente es probable que no pueda evitar tener contribución de energía nuclear. Es posible que la energía de fusión llegue tarde.
porque si bien es menos contaminante y más beneficiosa desde esa perspectiva, le falta mucho para estar técnicamente disponible, y es probable que el progreso de la ciencia es tan rápido que la haga llegar tarde. Con esto quiero decir, la capacidad de captar energía del Sol, la mejor fuente de energía de fusión es el Sol, súper estable, está todos los días ahí, por mucho tiempo más. Y el hombre ha sido capaz de captar esa energía cada vez con mayor eficacia. El progreso que hay en la manera de transformar la energía solar, visible, luz visible, en electricidad, ha hecho progresos en los últimos 10 años, o en los últimos 5, o en los últimos 3. El progreso es extraordinario, así que yo creo que de aquí en más, la eficiencia de la energía solar va a crecer de tal manera que su contribución va a ser cada vez más importante. El viento, ustedes han visto el progreso de las turbinas eólicas, es cada vez más grande. Hoy en día hay turbinas que tienden a llegar a 20 megawatts cada una. Es decir, que con unas pocas de ellas se reemplaza una instalación nuclear entera, con muchísimo menos mantenimiento, con muchísimo menos desechos. Es decir, las energías renovables tienen un campo de crecimiento aún formidable. ¿Y cómo se evita las fluctuaciones en la producción de energía? Bueno, hay maneras que se proponen de almacenar esa energía. La transición energética puede estar basada en energías renovables y sistemas de almacenamiento. Por ejemplo, baterías. Pero todos sabemos que las baterías son caras todavía, son muy poluentes o tienen un costo, environmental cost, costo de medio ambiente elevado por los desechos que producen, por la minería que necesitan al principio. Pero también en el dominio de las baterías, la ciencia no está terminada. Todos los días se inventan cosas nuevas, así que ¿qué puede haber en 10 o 20 años en el mundo de las baterías? Yo no sé, pero va a haber progreso sin lugar a dudas. Entonces, energías renovables más baterías, a lo mejor es la solución, sin usar energía nuclear. Pero en la medida que todo eso venga, y probablemente en 100 años este problema estará resuelto, pero en la transición que estamos haciendo ahora, probablemente la energía nuclear sea inevitable. Por eso es que se busca maneras hoy de hacerla aceptable por la sociedad, económicamente viables, y tratar de mejorar el problema de los residuos, que si tenemos tiempo, claro, vamos a abordar un poquito. Claro, porque trajiste un poco a mi memoria que inclusive antes de la guerra rusa y Ucrania, ya Europa había como revisado las definiciones y la taxonomía con respecto a la energía nuclear. Y ya no solamente ahora que con el tema, el gran problema que tenemos en Europa, tenemos, digo yo, pero que tiene Europa con el problema del gas ruso y demás, previo a eso inclusive ya se había revalorizado el tema de la energía nuclear y se la consideraba como una energía válida para la transición, por la baja emisión. Sí, estoy de acuerdo. A partir de Fukushima, que fue en el año 2011, hubo una gran reacción. Por ejemplo, Alemania decidió eliminar todos sus reactores nucleares en una fecha que es ahora, termina creo que en un par de años, debería cerrar el último reactor, ahora están reconsiderando eso. El rechazo provino de los accidentes, pero yo quiero decir que la energía nuclear es la manera más segura de producir energía eléctrica. Si por seguridad entendemos el número de muertos por unidad de energía producida o el número de enfermos por unidad de energía producida, eso la industria lo mide. Todos sabemos que la actividad industrial tiene riesgos. Toda actividad tiene riesgos cuando subimos un avión, cuando manejamos un auto. Pero algunos riesgos los tomamos con mayor facilidad que otros, ¿no es cierto? Se muere muchísima más gente en accidentes de autos que en accidentes nucleares. De hecho, en accidentes nucleares casi no se ha muerto nadie. Decenas de personas, a lo mejor, en 70 años de historia de esta tecnología. Hay cuadros que muestran que comparado con la industria del petróleo para hacer energía eléctrica, o el carbón, o el gas, los accidentes o las enfermedades derivadas de la energía nuclear son minúsculos comparado con los daños de esas otras tecnologías. Pero la gente tiene miedo, y es genuino, quiero decir, la reacción psicológica contra una enorme máquina que si se descompone o pasa algo puede arruinar el territorio alrededor de una manera extendida en el tiempo, como pasó en Fukushima, asusta a la gente. En cambio, cuando tiene la explosión de una planta química, los gases se disipan en el aire y pocas horas después, el problema lo tiene todo el mundo en la atmósfera contaminada, pero localmente las cosas se arreglan. Es un diferente tipo de riesgo el de la energía nuclear, pero evaluado en términos, como yo digo, del impacto que tiene en la salud humana o en vidas humanas, la energía nuclear es segura, pero la gente no lo ve así. Por eso la educación en el área de tecnología nuclear es importante, para hacer ver que todas las tecnologías tienen riesgo,
¿Cómo maneja uno los riesgos? La energía nuclear, a raíz de esos accidentes que han tenido tanto impacto en la opinión pública, ha tomado medidas para ser cada vez más segura, y esas medidas las han hecho tan caras que hoy es inviable. Y esa es la razón por la que hoy no hay reactores nucleares de gran tamaño. El reactor que Argentina quiere comprar a China produciría energía eléctrica, en mi cálculo, 4 veces más cara de lo que vale la energía eléctrica en Argentina. Son máquinas que tienen un costo de capital, que se llama, lo que hay que poner primero para construirla, que es gigantesco, a raíz de que la seguridad de esas instalaciones es fenomenal. Entonces las han sacado del mercado y por eso hoy no hay grandes reactores nucleares que se construyan. Me dirán que hay 50 en construcción, ya sé, pero 28 están entre China e India. Claro, exacto. Países que no podemos comparar mucho con la Argentina, en el sentido que no hay un comercio allí que alguien compre, alguien vende la tecnología. Otros, muchos en Rusia, es decir, que fuera de China, Rusia e India, son muy pocos los países que compran reactores de potencia. De hecho, yo tengo un trabajo donde muestro cuáles son. Y son países como Bangladesh, países que no contienen capital y que compran reactores rusos, que es el que más vende reactores hoy fuera de su propio país, es Rusia, porque venden con un modelo de negocio muy particular, donde ellos ofrecen el combustible, se llevan el combustible gastado y operan la central. Entonces, países sin capital de dinero y sin capital intelectual para operar las centrales, como puede ser Bangladesh, con Rusia tienen la solución a ese problema. Compran una instalación eléctrica hecha que les produce, una instalación industrial hecha que les produce electricidad, les provee electricidad. Exacto, y compran la energía eléctrica, únicamente el país Exacto. compra la energía eléctrica. Y son muy pocos los países que están comprando, y la mayor parte de ellos, yo diría que más del 90%, se los compra a Rusia, por ese modelo de negocios que tiene Rusia. Hoy en día, Rusia va a tener dificultades en seguir comercializando en el mundo, creo yo. Pero en todo caso, los reactores grandes tienen ese problema. La opinión pública es uno, pero el costo de capital es otro. Y por eso de allí surge la idea que si los reactores se hacen más chiquitos, se fabrican en una planta industrial, con todos los procesos controlados en un edificio industrial, y se envían en un barco, en un camión, al lugar de destino, tal vez sea mucho más barato. Y esa es la manera en la que muchos creen, y yo también, que la energía nuclear va a jugar un rol en la descarbonización de la atmósfera, y es yendo a una variante de reactores que sean mucho más baratos, que se construyan en mucho menor tiempo, y que sean modulares, de manera que el que pone el capital compre la primera unidad y ya la vende la energía, compra la segunda, es decir, que el proceso de inversión se escalona en el tiempo. Y con más seguridad, inclusive todo lo que sería una fabricación controlada dentro de una planta fabril y no tener que montar en el campo, digamos así, el resto del reactor o de las instalaciones. Es tan cierto lo que decís, que es muy lindo ver, muy lindo, es terrible ver la historia de los dos fabricantes en Occidente más grandes de reactores, que son Westinghouse aquí en Estados Unidos y Areva en Francia. Los dos fueron a la quiebra hace unos 4 o 5 años atrás, porque los dos tuvieron problemas en las construcciones de gran escala que hacían, tanto en Estados Unidos como en Europa. Construir un reactor, una máquina gigantesca a miles de kilómetros de la fábrica original, implica llevar allá toda la gente y todo el equipamiento para hacer soldaduras y demás, y para hacer instalaciones de cemento gigantescas. Bueno, esas cosas fallaron, porque se ha perdido la capacidad industrial, el conocimiento. Hace 30 años que no se fabrica ningún reactor en Estados Unidos, por ejemplo. Se perdió esa capacidad, y entonces ha habido extensiones en el tiempo, en estas construcciones que deberían haber durado 8 años como mucho. El reactor que Areva construye en Finlandia, que está siendo conectado a la red en estos días, lleva 17 años de construcción. Y cuando algo lleva 17 años de construcción, todas las empresas quiebran, porque el costo de capital, el dinero paga intereses, ¿verdad? El que lo pone quiere cobrar intereses. Con 17 años sin producir, no hay ecuación económica que valga. Y por eso es que Occidente dejó de fabricar reactores y hoy en día están siendo rescatados de alguna manera. Los reactores grandes tienen problemas. Argentina, si compra un reactor grande a China a un precio que no es conveniente, es caro, va a producir energía eléctrica carísima, que el usuario no la va a pagar, va a ser parte de la deuda externa argentina. Por eso yo pienso que ni en Argentina ni en casi ningún otro país que tenga una economía de mercado y una democracia pluripartidaria, digamos, no se pueden discutir las opciones, ninguno de ese tipo de países compra reactores hoy en día, grandes. Ahora, pequeños, son todos excitados. ¿Allí entraría el proyecto Karen de Argentina, dentro de más o menos de esto que vos estás diciendo? Exactamente, tenés razón. Argentina, de casualidad, está en una coyuntura histórica fenomenal, porque
El proyecto Karen empezó en Argentina en el año 84, creo, hace 35 años o más, casi 40 años. Y porque Argentina es como sabemos que es, las cosas se demoran y bueno, este proyecto se llevó muy lentamente. Y hoy en día, saben todos porque está en la prensa, está a punto de ser terminado un prototipo de pequeña escala, 25 megawatts. Esto es muy poco. Los grandes reactores son de 1000 megawatts. Este prototipo mostraría que la Argentina es capaz de hacer un reactor de potencia. Una unidad comercial tiene que ser más grande que esa, para que sea rentable. 25 no va a ser rentable, pero hacer uno de 25 indica que ya uno lo puede hacer. Argentina se encuentra en una posición en un desafío formidable, pienso yo, porque el mundo está interesado en reactores pequeños. Argentina tiene uno que casi va a empezar a funcionar y que a lo mejor podría constituirse en una pieza de exportación. Es decir, si uno tiene la industria que lo puede hacer, si uno tiene la fábrica de combustible que lo puede alimentar, y el insumo del combustible es uranio enriquecido, de eso podemos hablar después, pero la Argentina puede tener allí la oportunidad de generar riqueza a partir de la exportación de bienes de alto valor agregado. Pero tiene una ventana de oportunidad muy pequeña. ¿Saben por qué? Porque hay numerosos otros países que están haciendo lo mismo. Y el primero que llegue y tenga la capacidad financiera de vender esos reactores, de financiarlos, va a capturar mercado. Así que yo por eso hablo con ustedes, con Guti, y hablo con quien me quiera escuchar, porque creo que Argentina tiene una oportunidad única, pero se tiene que dar cuenta que dura muy poquitos años esta ventana, si no desarrolla con mucha agresividad un programa de exportación de reactores nucleares de potencia, Karen de mayor potencia, va a perder la oportunidad de ese mercado, porque el primero que lo empiece a ocupar, los primeros que lo empiecen a ocupar, van a copar el mercado en el sentido que el que desarrolle la industria y la capacidad financiera de llevarlos adelante, va a tener las puertas abiertas para numerosos países que no quieren poner la cantidad de dinero que hace falta para un reactor grande, pero que necesitan energía para salir de los combustibles fósiles. Así que yo soy muy optimista en ese sentido. La Argentina tiene en las manos, y de casualidad, porque cuando empezó hace 40 años no pensaba que iban a tener un mercado como hoy se piensa que tiene los Small Modular Reactors. De casualidad, la Argentina se encuentra en una coyuntura extraordinaria para desarrollar una nueva fuente de riqueza. Ahora, quizás dos preguntas en una, te diría. Una, por un lado, es ¿cuál es la situación de este proyecto Karen? O sea, ¿qué faltaría? Supongo que decisión política, dinero, obviamente. Y por otro lado, lo que se me ocurre pensar también es que decir en esta situación de quién va a venir a invertir para comercializar ese tipo de reactores, porque la situación económica del país, la verdad que no sé si contaríamos con inversores como para poder después llegar a la comercialización de este tipo de reactores. Sí, otra vez una pregunta muy buena hiciste. La Argentina está en una situación muy difícil, tal vez una de las más difíciles de su historia, ¿no? Económicamente. Y para salir de ella tiene que generar riqueza. Y la única manera de combatir la pobreza es aumentando el tamaño de la torta, ¿no es cierto? Así lo digo yo. La Argentina no tiene la capacidad financiera de hacer un negocio del Karen. La Argentina tiene el conocimiento técnico, es decir, tiene el diseño de un producto. Necesita asociarse con alguien que tenga la capacidad de desarrollar de este producto un mercado, un negocio. Para eso hace falta del conocimiento técnico a un producto industrial. Hay un camino gigantesco, ¿verdad? Es un camino que la CONEA no puede hacer porque la CONEA es un organismo de investigación y desarrollo, no es un organismo de vender productos. Para vender un producto hay ejemplos en Argentina de empresas que tienen una penetración internacional fenomenal, como Techin, de las gigantes, o como Satellogic, mucho más chica, pero que es un unicornio, ¿no es cierto? Hoy en día Satellogic. Es decir, ¿cómo se pasa de tener la idea de un producto a tener la idea, digo, de un desarrollo industrial a tener un producto en el mercado? Es un camino que hay que recorrer. Argentina necesita con la idea ir a buscar socios comerciales que quieran ser parte del negocio, es decir, que la CONEA, en fin, la propietaria del diseño, tenga parte de las acciones de una eventual empresa que lo va a comercializar. Pero el resto de las acciones las va a tener los inversores, alguien que quiera hacer de esto un negocio. La Argentina no va a tener un banco que le diga, muchos países ricos tienen bancos de exportación, ¿no es cierto? Por ejemplo, China. Si China le vende un reactor a Argentina, ¿quién pone el dinero? Un banco de exportación chino, un banco que apoya las exportaciones industriales chinas. Le da el dinero a la Argentina y la Argentina se lo pagará en el futuro.
Muchos bancos, muchos países tienen esos bancos. Argentina no. Argentina no tiene capitales para tener un banco de exportación. ¿Quién va a financiar una exportación? Nadie. Y como dijiste vos recién, la situación de Argentina hoy es tal que difícilmente venga alguien diciendo yo pongo miles de millones de dólares para exportar esto. No. Para mí lo que tiene que hacer es compartir, ahora sí, con un socio, establecer sociedades, sea con países, sea con bancos, sea con industrias, donde la Argentina es dueña, el gobierno, COMEA, es dueña de la propiedad intelectual del producto, pero la empresa es dueña de la comercialización y por supuesto se lleva parte de las eventuales ganancias. Hay que hacer de esto un negocio, tiene que salir de la esfera del Estado. El Estado, con su apoyo, desarrolló la capacidad de hacer estos reactores. Ahora hace falta que venga el aspecto empresarial, que haga de esto un negocio. Así lo veo yo. Claro, me hiciste acordar porque durante la época de estudiante, inclusive ya después de egresado, muchas veces se dijo que a los ingenieros nos tenían que educar un poco en comercializar, y vos lo que estás planteando es un poco separar las aguas, ¿no? Me gusta porque cada cosa que decís coincido. Hasta ahora vamos bien en esta Vamos entrevista. bien. Mirá, yo vengo de Claro. decir hace pocas semanas en Bariloche, en el Instituto Balseiro, que tienen que agregar ahí una materia de negocios, porque no sirve ser ingeniero empleado público, tiene que haber ingenieros del mundo real de los negocios. Es decir, un ingeniero tiene que saber, voy a ser más crítico ahora, si uno mira las afirmaciones de CONEA en cuanto al CAREM, las afirmaciones de NASA en cuanto a la compra del Gualón, es muy raro ver que ellos digan cuánto va a costar algo. Y es normal que así sea, porque son organismos del Estado. En realidad, el costo en las inversiones del Estado para desarrollar capacidades no es relevante. Es relevante cuando la capacidad ya está desarrollada y de ahí en más hay que hacer un producto que sea viable comercialmente. Ahí el costo interesa. Y una parte de los ingenieros y técnicos que tenemos nosotros están formados en escuelas que de eso no enseñan mucho. Así que yo creo que tenés razón. Y a lo mejor ahí en Santa Fe pueden incorporar una materia de negocios, por lo menos, para que el lenguaje del mundo real les quede también grabado a los nuevos ingenieros. Es una broma lo que digo. Sí, seguro. Eh, digamos, con este tema, con el Karen o el desarrollo que se podría llegar a través de Karen y demás. Y bueno, y acá en Argentina, como vos bien dijiste, Argentina está, no sé en qué etapa de negociación con China para adquirir algún reactor chino, uno o dos, qué sé yo. ¿Sos de la opinión que sería un momento de repensar este tema, de decir, bueno, tratemos de avanzar hacia el Karen o hacia algún otro tipo de tecnología, asociándonos con, no sé, con algún banco de inversión que quiera desarrollar este tipo y parar un poco la compra de los reactores chinos? Parece que hubiésemos arreglado estas preguntas, porque coincido plenamente. Mi opinión, y cada vez que puedo lo digo, es que la compra del reactor chino satisface necesidades de China, pero no de Argentina. Sin lugar a dudas, no es un buen negocio para Argentina por varias razones. Si Argentina necesita energía eléctrica para crecer, para que su economía crezca en forma competitiva, Argentina tiene reservas de gas las más grandes del mundo. Así que energía eléctrica nuclear, que para Argentina, como digo, el Gualón va a costar 4 veces más que el valor promedio de la energía eléctrica en Argentina, no lo necesita, porque a Argentina le sobran fuentes de energía. Y además, si uno mira el progreso de las renovables en Argentina, es remarcable. Hoy están el 20% El de la 20%. producción de energía eléctrica son energías renovables. Es fenomenal el progreso que ha habido en muy poquitos años. Eso va a seguir. Argentina no necesita nueva energía nuclear porque es cara la de los grandes reactores. Si construye el CAREM, tendrá que construir una en Argentina porque hay que mostrar que se puede hacer. Aparte de este de 25 que es pequeño y de demostración, probablemente el primero de potencia a lo mejor tiene que ser hecho acá, no lo sé. Pero si es por optar porque es lo más conveniente para el mercado eléctrico argentino, sin lugar a dudas el gas es mucho más económico para Argentina. Y convengamos que a su vez Argentina tiene una matriz energética que, al no quemar carbón, podríamos decir que es una de las matrices energéticas, no sé si utilizar la palabra más limpia, pero al menos es una de las más favorables, porque de las Argentina tiene más favorables. o menos 60% de gas, 20% de hidráulica, 20% de renovables y 4% de nuclear. La suma era 104, pero más o menos. Digo, Más o menos. 60% de gas. El carbón es irrelevante en Argentina, es menos del Por 1%. eso. Explotar el gas
uno puede pensar que es nocivo para el medio ambiente. Tiene razón. Argentina, la contribución de Argentina a los gases de efecto invernadero es menor al 1% mundial. Creo que es el 0,7. De manera que cualquier cosa que haga Argentina es irrelevante respecto al A problema nivel que mundial. tenemos. Sin embargo, si Argentina explotara el gas a nivel industrial y exportara gas y lo exportara a China, China tiene el 60% de su energía eléctrica con carbón. Con Y es el carbón, mayor exactamente. productor de CO2. Transformar China de carbón a gas, y muchos otros países que usan carbón, India también, haría una contribución enorme a los gases de efecto invernadero, porque el gas produce 1/3 de las emisiones que produce el carbón por unidad de energía eléctrica producida. De modo que explotar el gas en Argentina, que es una riqueza que tiene una duración de vida de 50 años así, porque sin duda dentro de 50 años los hidrocarburos van a ser de alguna manera eliminados de la matriz energética. Hay una ventana temporal donde tiene valor el gas de vaca muerta. Y hay una contribución al cambio global, al cambio climático, que podría ser Argentina exportando gas a países que usen carbón. De manera que para mí el gas es la solución. Y como subproducto, generar energía eléctrica en Argentina, gas es lo más barato. Ustedes saben, las centrales de gas de ciclo combinado cuestan muy poco dinero, se instalan en muy poco tiempo, y lo que es más importante aún, en Argentina, ese dinero lo ponen los privados. La generación eléctrica en Argentina es privada, no es del Estado, no son recursos públicos que son escasos, lo que tiene que ir a resolver el suministro de energía eléctrica. Lo hacen los privados muy eficientemente en Argentina, es así. La energía nuclear y las 2 centrales hidroeléctricas binacionales, que son Yacyretá y Salto Grande, pertenecen al Estado. El resto, que es la gran mayoría de la generación eléctrica en Argentina, está en manos privadas. Exactamente. El crecimiento en Argentina, el desarrollo nuclear de Argentina, que tiene promesas fenomenales en los small modular reactors, es para exportar, es para generar riqueza. Nosotros no tenemos un problema de generación de energía eléctrica que necesitemos de lo nuclear. Otros países que no tienen gas, sí. Tengo una pregunta con respecto al desarrollo nuclear en la Argentina. Esta capacidad técnica que vos remarcaste recién, ¿se puede ver en todo el proceso de fabricación, digamos así? O sea, desde el diseño, la fabricación propiamente dicha de los reactores, o todavía en la Argentina está más desarrollado, digamos así, la investigación, el diseño, y faltaría, no sé, mano de obra o empresas que se puedan dedicar a la Sí. fabricación? Yo por eso soy optimista respecto al futuro nuclear de Argentina. Tiene la capacidad de hacer de esto un negocio de exportación, porque la Argentina tiene históricamente capacidad intelectual para hacer los desarrollos. Eso está en el ámbito de los organismos como la CONEA. Tiene mucha gente que sabe del tema. Pero la Argentina tiene capacidades extraordinarias en la industria. Recientemente, NASA, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, hizo la extensión de vida de la central de Embalse. En Córdoba hay una central nuclear, modelo Candú se llama, donde en fin, en esas centrales hay que cambiar cada 30 años, a los 30 años, las componentes más esenciales. Y esas se produjeron con la industria nacional. Pescarmona, en Mendoza, produce las grandes componentes metalúrgicas como intercambiadores de calor o los tubos de calandria, los tubos de presión. La industria nacional tiene un desarrollo extraordinario para cierto tipo de centrales, como la de Córdoba. O para hacer el CAREN. El CAREN tiene un recipiente de presión. La industria nacional no puede hacer, no tiene la escala para hacer recipientes de presión para reactores como el reactor chino. Esa escala no la hay, pero recipiente de presión es como una olla a presión donde se calienta el agua, ¿no? Hay mucha presión adentro, son muy grandes, en aceros muy fuertes. A la escala del CAREN de 25 o de 120 megawatts, la industria argentina puede. Pescarmona hace los recipientes de presión. Conuar es una fábrica argentina que tiene décadas de experiencia en la fabricación de elementos combustibles y ahora también en la fabricación de los intercambiadores de calor del CAREN. Recipiente presión, intercambiador de calor y elementos combustibles son las componentes industriales más difíciles de hacer y Argentina tiene probada capacidad para hacerlas. Por eso es que la oportunidad está. Tiene la capacidad técnica para hacer los desarrollos en el ámbito de CONEA y organismos, INVAP también. Tiene personal que sabe diseño de reactores. Tiene fábricas de elementos combustibles y industrias metalúrgicas que pueden hacer las grandes componentes, hasta cierta escala, la escala de la que hablamos, de Small Modular Reactors. Tiene todo lo que necesita. No así para la escala del reactor chino, el reactor chino es del orden de 1 gigawatt, ¿no? 1000 megawatts. El que se está haciendo el CAREN es 25, comparado con 1000.
Y el que tendría un nicho comercial es uno de 120 multiplicado por 480 es lo que se piensa. Ese de 120, la Argentina tiene la capacidad. Y por eso hay que aprovecharla, pienso yo. NASA tiene la capacidad de grandes proyectos, porque la extensión de vida de Embalse prueba que esa empresa tiene todo lo que hace falta en recursos humanos para hacer proyectos de esa envergadura. Además, también hizo la terminación de Atucha 2, Claro. que era un reactor que se inició en los años 80, es decir, tiene 40 años, una máquina que estuvo 40 años a medio construir, con los manuales escritos en papel, sin nada electrónico, en alemán y sin el fabricante, y NASA lo terminó. Yo creo que esas dos obras, Embalse y Atucha 2, le dan el sello de madurez a NASA como para decir el desarrollo del CAREN, que hoy en día no está en el radar de interés de NASA, es algo que bien podría ocupar esa empresa en vez de apoyar la compra de un Wallón, que va a ser deficitaria económicamente, o la realización de un CANDU, porque NASA le fue tan bien en Córdoba que quiere hacer otro igual a ese. Podría hacerlo. Pero de nuevo, la energía que va a producir uno nuevo va a ser 3 veces esta. El Wallón es 4. Esta va a ser 3 veces más cara que la energía promedio. Es inviable. Reactores como el de Córdoba no se fabrican ni se compran en ningún lugar del mundo hoy en día. No existe más. Es una tecnología que no es rentable. Claro, y el CAREN, estimativamente, ¿en cuánto estaría el costo de la generación de energía? ¿O el costo de la energía? Esa pregunta es tan relevante que no tiene respuesta. Y de hecho, en proyectos muy similares y que yo sigo de cerca, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en proyectos NuScale, que es técnicamente muy similar al CAREN, no logran construir el primero porque no pueden asegurar la financiación. Y la financiación no la pueden asegurar porque en el mundo normal, para que alguien ponga dinero para hacer un reactor, tiene que haber un contrato de venta de la energía eléctrica que permita asegurar el pago del crédito. Y ese contrato de venta necesita saber cuánto va a costar la energía eléctrica. Y Claro. ustedes saben que aún en Estados Unidos es imposible saber cuánto va a costar hasta que no se haga uno, y se habla siempre de que el primero de su clase tiene un valor y el enésimo de su clase tiene otro valor. Bueno, esos números están en discusión hoy. De hecho, esta semana que yo vine a Argentina, en Estados Unidos hay una conferencia sobre cómo financiar reactores nucleares. Fíjense, el problema es complejísimo. Determinar lo que va a costar para que los inversores puedan poner o no el dinero. En Argentina, como en el resto del mundo, no se sabe lo que va a costar. Lo único que sí hay son como cotas. Los reactores grandes cuestan 6 a 8 mil millones de dólares el gigawatt y son inviables por esa cifra. Un reactor modular por gigawatt debería costar no más de 5 mil millones. Eso quiere decir que un CAREN de medio gigawatt debería costar no más de 2.500 millones. Esto es una aproximación por la vía opuesta, que si cuesta más que eso es inviable. No es que alguien diga va a costar eso, nadie sabe. ¿Cuánto lleva gastado el CAREN 25? Tampoco nadie sabe, pero como es un prototipo no importa mucho esa pregunta. Pero para hacer un negocio uno tiene que saber cuánto va a costar. Lo único que se puede decir es que hay una cota. Si cuesta más que 2.500 millones de dólares, es inviable, no hay negocio posible. Esa es la Claro, respuesta. y es muy difícil con las variaciones económicas que tenemos en el país, puedes decir a cuánto se va a poder vender esa energía, Totalmente. como para poder hacer, no sé, cualquier estudio económico financiero de la inversión, ¿no? O sea Es que, un claro, capítulo muy, muy difícil ese. No solo digo en Argentina, la inestabilidad no es la razón por la cual es difícil. Como digo, aquí en Estados Unidos no pueden evaluar lo que va a costar el NuScale y por eso no pueden empezar la obra, que ya tienen la licencia del organismo regulatorio y todo para empezar. Ya tienen el sitio, por supuesto, en Wyoming, para construirlo. Pero están discutiendo la financiación desde hace, por lo menos, que yo la sigo de cerca, 3 años por lo menos, que están viendo cómo se va a pagar porque no saben cuánto va a costar. Interesante, porque uno no imaginaría que esa es una barrera para un desarrollo industrial, ¿no? Pero sí lo es. Alfredo, y comparando Argentina con el resto de Latinoamérica, ¿cómo estamos? Porque siempre se dijo que Argentina era el país más desarrollado en conocimiento nuclear y demás, ¿no? Pero comparándonos con otros países, que yo, Brasil, México, por ejemplo, por citar algún ejemplo. Sí, México es un país que yo pienso, y lo digo así, que no nos sirve mucho a nosotros para compararnos y más, porque México está cerca de Estados Unidos y su desarrollo nuclear está muy dependiente de tecnología americana. De manera que lo vamos a dejar. Pero Brasil, por el contrario, Brasil tiene reactores nucleares que son de origen alemán. Tiene uno sin terminar como Atucha 2 desde hace 30 años también, es decir, tiene 2 y medio. Y Brasil tiene una fábrica de uranio enriquecido.
que Argentina no tiene. Y esa fábrica produce una fracción, los reactores de Brasil, los dos que funcionan, son de uranio enriquecido. Los de Argentina son de uranio natural. El uranio natural es mucho más fácil, es el insumo del combustible, del elemento combustible. El uranio natural es fácil, se saca de la mina, se procesa de alguna manera y va. El uranio enriquecido requiere enriquecimiento, que es un proceso industrial muy complejo. Brasil tiene una planta que produce una fracción pequeña de la necesidad brasilera, pero tiene una tecnología que es moderna, es viable, es lo que se hace en el resto del mundo y que puede ser expandida. Brasil tiene proyectos de submarinos nucleares y demás. Yo siempre pienso que, como Alfonsín hizo con Brasil y se creó este organismo ABAC, que se controla mutuamente los progresos nucleares para evitar las sospechas de carreras armamentísticas entre los dos países. Esa iniciativa de Alfonsín debería ser reproducida para que Brasil y Argentina traten de comercializar el CAREN, a mi juicio. Brasil proveería el uranio natural, perdón, el uranio enriquecido. El CAREN usa uranio enriquecido, a lo que Argentina no produce, hay que comprarlo en algún lado. A mi juicio, Brasil y Argentina deberían hermanarse en este emprendimiento. Todavía falta el financista, no sé quién es, pero el combustible, el insumo del combustible lo produciría Brasil, el combustible lo fabricaría Conuar en Argentina, el recipiente de presión lo fabricaría IMSA en Mendoza, Pescarmona, etcétera, etcétera, y NASA haría la ingeniería de detalle, la construcción y la compra de insumos. Es decir, para mí, lo nuclear podría tener un progreso en Latinoamérica si se lanzara una iniciativa multinacional en Latinoamérica como hay en Europa. En Europa está Euratom. Yo trabajé para Euratom en los programas de fusión cuando conté antes. Una Euratom sudamericano, digamos, suratómica, llamémosla, que fuera una asociación de países latinoamericanos que quieren promover el desarrollo nuclear endógeno, el desarrollo nuclear sudamericano, y tratar de desarrollar Small Modular Reactors para el mercado energético sudamericano, antes que China venda uno a Argentina o a cualquier otro país, porque cuando un gigante de Latinoamérica va a capturar el mercado, que es el interés de China. Todavía no entró nadie. En el presupuesto 2023, hoy me enteré que no está la compra del Gualón, así que todavía no hay ningún riesgo. El Gualón no se está comprando y yo espero que no se compre nunca. Hay que postergar por muchos años esa decisión. Porque si el CAREN funciona, ¿podrían ustedes justificarme por qué Argentina compraría un reactor llave en mano a un país extranjero cuando tiene un producto nacional que produce el mismo producto? Si el CAREN funciona, está claro que no conviene comprar un reactor al exterior. Y para saber si el CAREN funciona o no, hace falta un par de años. Claro. Poner una moratoria en la compra del Gualón, para mí, es lo más inteligente que pueden hacer los gobiernos, y es lo que están haciendo. El Gualón se habla hace más de 10 años, creo que se habla desde hace como 15 años que se empezó a hablar, y todavía no avanza. Yo me alegro de esa decisión. No tiene que avanzar, tiene que Argentina terminar el CAREN y después ver si necesita comprar un reactor. Como ya dije, para energía eléctrica Argentina no necesita, así que no habría ninguna razón para comprar, aunque al CAREN no ande, pero si anduviera, menos aún hay razones para comprar. Así que una moratoria de 5 años en la compra del CAREN es lo que yo haría, dejar de hablar. Y los pocos recursos que hay, en Argentina en general, pero para el sector nuclear en particular, ponerlos para la terminación del CAREN lo más rápido posible, un par de años, no más, y enseguida, desde hoy, planear el CAREN de potencia y el esquema, la arquitectura financiera que va a permitir hacer una empresa que lo exporte. Para mí ese es el objetivo nuclear de hoy, que da trabajo a muchísima gente, porque es desarrollar una industria nueva, toda la cadena de proveedores, claro, para exportar en serie un producto de altísimo valor agregado. Ahí yo quisiera remarcar que sería muy interesante ver que haya una decisión clara, que vamos para ese lado, entonces nosotros como entidades formadoras de recursos humanos empezamos a volcar a nuestros jóvenes, a incentivar, y hacer acciones, digamos, para ir formando gente. Graduados, digamos, que vayan perfilando hacia ese, se vayan especializando para ese lado, digamos, sería muy, muy importante. La necesidad de recursos, si se lanzara una industria, que para mí es una decisión épica, si Argentina dijera, nosotros en 10 años vamos a estar exportando esto como se exporta hoy soja. No digo tantas toneladas, pero entonces hay un camino para suministrar recursos humanos, recursos financieros, aprender la gestión de un proyecto de esa envergadura, ¿no es cierto? Generar la infraestructura institucional necesaria.
la empresa o las empresas, la cadena de suministro. Es una tarea fenomenal que requiere muchísima gente capacitada. Yo creo que hay un futuro allí que el gobierno, para volver a lo que vos dijiste, yo creo que con esto de que no esté en el presupuesto de este año, y no estuvo en el Walloon, y no estuvo en el del año pasado, ni en el anterior, ni en el gobierno anterior, es porque el gobierno en última instancia sabe que esta compra no es una buena decisión. Lo que no tiene del todo claro es que apoyar el que apoyar el CAREM sí es una buena decisión. Y por eso es que yo hablo y hablo tratando de decir, allí hay un potencial exportador fenomenal. Con muy poco dinero se puede probar si anda o no anda. Y de ahí en más se construye esa industria y se atrapa un nicho del mercado. Pero por el Walloon yo creo que felizmente no se está comprando. Nos estamos excediendo en el tiempo, no sé. Pero no sé si querías hablar algo sobre fusión, que dijiste, es muy interesante el tema fusión, que no lo teníamos pensado, hacerte preguntas, pero bueno, ya que lo propusiste, si nos querés Mirá, yo ampliar les un poco digo, el tema. pueden cortar esta entrevista en dos y hacer la segunda parte de la fusión en 2 minutos. Si yo empiezo a hablar, en 2 minutos se va a hacer más largo, pero con mucho gusto yo lo hago. Mirá, la fusión nuclear está en la mesa desde hace muchísimos años y tiene varios, o por lo menos 2 vías mayores de aproximación. La fusión nuclear es hacer lo que hace el Sol. El Sol lo hace muy bien, no en la superficie que vemos, que está a unos 6.000 grados, la luz que vemos 6.000 grados, sino adentro del Sol, que está a 100 millones de grados centígrados. Es decir, está recaliente. En el centro del Sol se produce la fusión. Todo el resto es un decorado, digamos, que permite que se haga. Uno quiere reproducir lo que hace eso en la Tierra. Es difícil, porque son lo que acá llamamos, la gente que estudia materiales como yo, se llama condiciones extremas, extremas de temperatura, de radiación. Y entonces la manera que se piensa es, bueno, hacer un plasma, es decir, hacer un gas de partículas cargadas, de deuterio y tritio, las cosas que cuando se fusionan liberan energía, y eso tiene que estar a 100 millones de grados. ¿Cómo se hace? No se puede poner en un recipiente, entonces se hace un recipiente magnético, con campos magnéticos, como son partículas cargadas, se las puede tener confinadas. Y una vez que están confinadas, uno las calienta con radiofrecuencia, con corriente continua, uno la calienta hasta que llega a 100 millones de grados, no me pregunten mucho cómo. Pero entonces, confinarlas con campos magnéticos es el magnetic confinement para fusión. Y eso está haciéndose en Europa. La máquina más grande del mundo se llama ITER, que es International Thermonuclear Reactor. Se está haciendo en Cadarache, en Francia, y se está construyendo, es el emprendimiento científico tecnológico más grande de la historia de la humanidad. Tiene 35 países que contribuyen y lleva como 40.000 millones de dólares invertidos, y todavía le faltan unos años para terminar. La otra, y cuando lo terminen no va a ser una planta de producción de energía eléctrica, va a ser una planta que prueba de que uno puede confinar el plasma durante suficiente tiempo como para extraer energía útil. De allí a que esté confinado por años, no hace falta una máquina industrial, es otra etapa, otra máquina después. Así que faltan décadas para que eso converja. Otra aproximación que nada que ver es decir, no, tomemos una pequeña bolita de gas congelado, de deuterio y tritio, que son las partículas que hay que juntar, sea porque la temperatura es enorme y chocan, sea porque le ponemos presión, tan grande la presión, que hacemos que se junten, y cuando están a distancias muy cortas, la barrera coulombiana que impide que se junten, porque tienen cargas iguales, el deuterio y el tritio, es vencida por fuerzas nucleares que lo atraen. Si uno lo aprieta mucho, 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 en un momento dado aparece una fuerza que los junta, no ya que los repele. Y si esa fuerza aparece y los junta, se produce la fusión, se libera energía. ¿Cómo logra uno presiones tremendas? Esa aproximación es la que en Estados Unidos está la máquina más grande del mundo, y yo trabajé en esa, que se llama National Ignition Facility, y es un láser, en realidad son 200 láser, cada uno de esos es lo más grande del mundo, un láser de un tamaño que tiene 3 canchas de fútbol más o menos, la bahía el edificio donde se genera ese láser con una potencia extraordinaria. Y toda esa luz se focaliza con óptica en una bolita que es la cabeza de un alfiler. Y cuando esa cantidad de energía extraordinaria, en un pulso muy, muy cortito, de millonésima de segundo de duración, de luz, pega en esa cabeza de alfiler, es tanta la energía que se evaporan los átomos de esa cabeza de alfiler para afuera. Y cuando se evaporan para afuera, por acción y reacción, otros van para adentro. Y cuando van para adentro, apretan. Entonces se llega, por ejemplo, a que 1 centímetro cúbico de agua, que pesa 1 gramo, llega a pesar 1000 kilos. Esa es la densidad a la que se llegaría con el deuterio tritio. 1000 kilos equivalentes del agua.
Es decir, la fuerza de compresión es gigantesca y entonces se produciría fusión como una pequeña explosión nuclear. De hecho, las bombas funcionan de un principio similar. Sería una pequeña explosión nuclear, pero la bomba tendría el tamaño de la cabeza de un alfiler. Y la energía que produciría se colectaría en las paredes de un enorme recipiente. Y habría que hacer eso varias veces por segundo para tener una fábrica de energía eléctrica. Como ven, el desafío es extraordinario, falta mucho. En NIF, en California, Estados Unidos, han logrado que se produzca ignition, que le llaman encendido de la cápsula, es decir, que esa onda de presión realmente inicia la reacción nuclear, pero de allí a tener una frecuencia de repetición de 15 veces por segundo y una máquina que sea capaz de funcionar varios años, hay una distancia de décadas. Así que yo creo que va a llegar tarde, porque en el interín, como dije, vamos a aprender a usar la energía de fusión del Sol, usarla acá en la Tierra como hacen las plantas. Es decir, uno recibe un fotón de radiación y con algún proceso químico produce un electrón que circula en un circuito eléctrico. Eso se hace hoy en las celdas solares, pero se hace cada vez mejor, con rendimiento cada vez más grande. Y es lo que la naturaleza ha encontrado para hacer energía. Las plantas funcionan así. Y a través de las plantas vivimos nosotros y todo lo demás. Es decir, es lo que la naturaleza ya encontró hace algunos millones de años. Lucas. Bueno, ten- no, de mi parte nos ya estamos- se respondieron todas las preguntas que más o menos teníamos hechas y por ahí yo quería cerrar con una pregunta que hacía mucho hincapié en el tema de que todo el mundo sabe, el tema del conocimiento, lo importante que es. Y en esto de energía nuclear sé que nuestro país tiene conocimiento y por ahí era cerrar un poco con la pregunta de ver si era una oportunidad para Argentina todo este conocimiento generado durante tiempo y cómo hacerlo. Así que eso ya se habló. Pero me parece lindo para que yo agregue un comentario más. Mire, yo vivo en el exterior hace 20 años ahora, pero viví antes otros años, así que... Y entonces uno mira, la Argentina tiene muchos problemas, los vemos hoy en particular, pero si uno mira el sistema universitario, el sistema educativo argentino, siempre se dijo que era remarcable. Y yo creo que hay que hacer hincapié en que, a pesar de las dificultades argentinas que tiene económicas, políticas y demás, el sistema educativo sobrevive a esas dificultades. Y tiene sistemas como el Instituto Balseiro, donde se beca a los estudiantes y demás, son sistemas muy, muy particulares, pero el grueso de la Universidad Argentina tiene desarrollos extraordinarios. De hecho, yo ahora viajé a Argentina porque con la Fundación Balseiro estamos haciendo un evento vinculado a la industria aeroespacial. Y si uno mira las contribuciones de la universidad, del sistema universitario argentino, al desarrollo espacial de Argentina, es remarcable. Es decir, hay en las universidades está el germen que va a sacar a la Argentina adelante, sin lugar a dudas. Hay que cuidar ese sistema, hay que alimentarlo, no hay que dejarlo de caer a pesar de las infinitas crisis, porque allí está el germen de donde van a ser las ideas que muevan, digamos, la capacidad humana hacia el objetivo de generar mayor riqueza para poder distribuirla y eliminar la pobreza, ¿no es cierto? Así que sí, yo creo que es remarcable el capital argentino que tiene, el capital que tiene Argentina en su sistema universitario. Estamos. Espectacular. Alfredo, Bueno, no lo hacemos más largo tampoco porque Y podríamos ninguno de hacer los más charlas, estudiantes, como dijiste vos, podríamos hacer más charlas, pero como está destinado a los estudiantes, sabemos que cuando es demasiado larga la charla trae una cierta problemática para que la sigan, digamos. claro, hay que Así decirles que la miren en varias etapas. que la miren en varias etapas, sino sí. Bueno, agradecerte infinitamente este rato que nos brindaste, que para nosotros es un placer enorme escucharte. Y bueno, hacerte una invitación para que la próxima vez que estés por aquí dando vuelta o nos visites personalmente o si podemos tener otra charla de esta para profundizar otros temas, serás súper bienvenido. Con mucho gusto, les agradezco la oportunidad de contar mis ideas y con gusto iré a visitarlo. bueno, Bueno, Alfredo, muchas gracias. muchísimas gracias. Un placer enorme y lo que hemos aprendido en este ratito, Gracias a ustedes. increíble. Y una claridad de conceptos impresionante.